Bienvenidos jóvenes nuevamente a una sesión de aprendizaje-enseñanza. El día de hoy vamos a estudiar las células, sus estructuras y sus funciones. Bien, para empezar la clase vamos a definir qué es una célula. Pues una célula se define como la unidad anatómica, funcional y estructural de todo ser vivo. ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que es la estructura más pequeña que podría sobrevivir por sí misma en el medio. Todos los organismos jóvenes, todos los organismos están constituidos por células, ¿verdad? Como por ejemplo las células vegetales y las animales, que son células eucariotas. Ellas poseen un núcleo definido y que está rodeado por una membrana que lo aislía el citoplasma. Entonces, algunos postulados importantes que fueron escritos por científicos afirmaban que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Las células son las unidades básicas de la organización y funcionamiento de la vida de todos los organismos. Entonces, si se le considera a la célula como la organización y el funcionamiento de la vida, ¿verdad? Podemos decir que todos los seres vivos están formados por células. Entonces, es la unión o la unidad funcional, ¿verdad? Que depende del funcionamiento como un organismo de origen. No se puede considerar o concebir a un organismo vivo si no está presente tan siquiera una célula, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar nuevamente qué es una célula procariota y qué es una célula eucariota. Así que prestar mucha atención porque la clase va a estar muy interesante. Clasificación de las células. Bien, vamos a recordar nuevamente el concepto de células jóvenes. Recordemos que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo, que significa que todos los organismos están constituidos por células. No se considera un organismo vivo que no tenga tan siquiera una célula. ¿Cuál es la clasificación de estas células? Pues se clasifican en células procariotas, que dentro de ellas están las bacterias, y las células eucariotas, que podemos encontrar la célula vegetal y la célula animal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tipos? Como ser las procariotas y las eucariotas. Bien, dentro de este tipo de células procariotas podemos observar que este tipo de célula no contiene un núcleo, ¿verdad? Que lo rodea una membrana. Por lo tanto, tanto las células vegetal y animal sí contienen un núcleo rodeado por una membrana. Podemos observar, ¿verdad? Y esta es una de las características fundamentales que lo hace diferente de las procariotas a las eucariotas, ¿verdad? También podemos observar que dentro de este tipo de células procariotas carecen de orgánulos membranosos, ¿verdad? Normalmente tiene una pared celular, tiene citoplasma, tiene ribosomas y también tiene un flagelo que le permite poder movilizarse, ¿verdad? Entonces, a este tipo de células son las que pertenecen los microorganismos como ser las bacterias. Nuevamente, se le llaman procariotas a este tipo de célula porque no tienen un núcleo definido, ¿verdad? Es decir, que cuyo material genético como ser el ADN, que significa el ácido desoxirribonucleico, que es donde se encuentra el material genético, ¿verdad? Este se encuentra disperso en el citoplasma. Podemos observar que el citoplasma está en color azul, ¿verdad? Lo podemos observar. Entonces, esto lo determina que
el material genético se encuentra en un lugar llamado nucleoide, ¿verdad? Mientras tanto, las eucariotas, que sí tienen un núcleo definido y rodeado por una membrana, ¿verdad? Recordemos que dentro del núcleo se encuentra el material genético, el ADN, ¿verdad? Que sus siglas significan el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Que dentro de ella se encuentran las células mediante compartiendo, ¿verdad? Lo que es el material genético, ¿verdad? Entonces, esta es una de las grandes diferencias de estos tipos de células, célula procariota y eucariota, ¿verdad? Las células eucariotas, sus principales características son que poseen un núcleo rodeado de membrana, ¿verdad? Que en él está contenido lo que es el material genético dentro del núcleo, ¿verdad? Los biólogos llaman a la parte de la célula por parte del núcleo citoplasma, y también que poseen algunos orgánulos, ¿verdad? Que la célula procariota no los presenta, ¿verdad? Tanto las células vegetales de las animales jóvenes se diferencia en que las primeras tienen celulares rígidas, tienen plastidios, las células vegetales tienen cloroplasto, las células animales no tienen esa característica, ¿verdad? Tanto las células vegetales tienen vacuolas, como podemos observar, mientras las células animales no contienen vacuolas, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las características que las hace diferente, a estos dos tipos de célula vegetal y animal. Otra característica fundamental de este tipo de célula de animal que lo hace diferente es que su forma es irregular. Podemos observar cómo es la forma de este tipo de célula a la célula vegetal. Entonces, también este tipo de célula carece de pared celular, ¿verdad? No contiene cloroplastos, que la célula vegetal sí, que dentro de los cloroplastos se encuentra un pigmento verde, que a esto se le llama la clorofila, ¿verdad? Que es el color que le da a las plantas, ¿verdad? El color verde también, y también donde se realiza el proceso de la fotosíntesis. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce,
pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula.